Y ahora pasamos a ver cómo sería este mismo diseño que hemos realizado desde el programa Rhinoceros. Al igual que hicimos con Photoshop, que partimos de una horma, vamos a hacer lo mismo con Rhinoceros. Vamos a comenzar colocando el bitmap de fondo, que será el perfil de nuestro diseño. Aquí veis el perfil del zapato con las líneas marcadas y seleccionando la herramienta curva de puntos de control iremos marcando clic y creando un nodo sobre la línea de nuestro diseño, tanto en las líneas internas como externas del zapato. Cuando creamos esta curva es importante que siempre, tanto en el inicio como al final, sobrepasemos lo que sería la superficie de la horma, ya que luego esta curva la vamos a utilizar para recortar la superficie de la horma y poder crear las diferentes piezas que componen el zapato. Una vez que hemos creado las líneas es muy fácil editarla. Únicamente hay que seleccionar los nodos y moverlos. Una vez que tenemos todas las líneas, lo que vamos a hacer es proyectarlas sobre la superficie de la horma. De esta manera las vemos ya. Aquí lo único que sería que al proyectar las líneas se proyectan tanto en su cara interna como externa de la horma. Aquí lo que haremos será recortarlas. Las líneas externas las eliminaremos de la cara interna de la horma y así al revés. De esta manera ya en la superficie únicamente vemos las líneas internas en la cara interna de la horma y las líneas externas en la cara externa de la horma. Aquí ya lo único que tenemos que hacer es unir todas esas líneas para crear una curva que será lo que corresponde a la correa y la que corresponda al chanclo de la horma, al chanclo del zapato, perdón. Una vez que están unidas, las utilizaremos para recortar la superficie de la horma, tanto en el chanclo como repetiremos el proceso y con la correa. Una vez que ya está el corte, realizaremos el mismo proceso con el forro. Desde proyectar sus curvas, recortando, uniendo y recortando la superficie. Con ambas superficies recortadas, lo que haremos será, con la herramienta estirar, modificaremos la forma de la correa. De esta manera separamos ambas superficies, que antes estaban solapadas, ahora pues las hemos separado. Con la herramienta desfasar superficies vamos a darle el grosor característico de la piel. En el caso del empeine será un grosor de 1 milímetro, diremos que sea un sólido y de esta manera vemos el grosor. En el caso de la superficie del forro, un forro está compuesto por el chanclo y por el sudador. Para darle mayor realidad a nuestro zapato, crearemos también, duplicando la superficie, crearemos la superficie del forro.
Una vez que ya hemos creado todas las superficies, chanclo, sudador y el forro de la correa, repetiremos el mismo proceso que con el empeine. Desfasaremos su superficie para crearle el grosor. En este caso, la distancia será de 5 milímetros y vamos a invertir la dirección para que sea un grosor interno. Repetimos el mismo proceso con el sudador. Es importante que siempre sigamos las indicaciones de la barra de comandos para cada herramienta. Aquí vemos la diferencia de las superficies. Y ahora lo que vamos a hacer también es crearle esa redondez al canto, para que no sea un canto tan rectangular, le vamos a dar una curvatura. Para ello seleccionamos la herramienta Empalma bordes y seleccionamos las líneas externas de la superficie. Repetimos el mismo proceso en la curva interna de la superficie. Es importante que seleccionemos todas las líneas y no nos dejemos ninguna, porque si no daría un error. Aquí vemos el resultado de una curvatura. Repetimos el mismo proceso con la superficie del forro, pero en este caso únicamente sería el canto interno. Aquí vemos el resultado. Y si visualizamos la superficie del chanclo, vemos el resultado de ambas superficies. Ahora es el momento en el que vamos a crear lo que es un botón que será el que sujetará la superficie de la correa. Creamos una esfera y mediante una polilínea recortaremos. Una vez que tenemos ya el botón creado, utilizaremos la herramienta Orientar objetos en superficie para orientarla en la superficie de la correa. Seleccionamos los puntos de referencia y seleccionamos la superficie con la que queremos orientar. Aceptamos y con el cursor la colocamos en la zona de la superficie que más nos interese por nuestro diseño. Podemos comprobar en la ventana de perspectiva que se ha unido perfectamente. Bien, ahora para diseñar, para crear la superficie de la planta, vamos a partir de la copia de la superficie de la planta de la horma. La copiamos en su capa y una vez copiada le vamos a crear también un desfase. En este caso de 5 milímetros. Indicaremos sólido e invertiremos la dirección hacia arriba. Vemos ahora el resultado junto con las superficies del forro y del empeine. Para crear la suela empezaremos duplicando la arista del canto de la superficie de la piel de empeine. De esta manera evitamos que hayan espacios innecesarios. Con la arista creada, duplicaremos nuevamente la superficie de la planta de la horma, necesaria para crearle la curvatura
real. Vamos a crear una serie de polilíneas a lo largo de la planta que proyectaremos sobre la superficie anteriormente dicha. Y con la herramienta orientar objetos desde 2 puntos, vamos a unir las líneas, las transversales, a lo que es el canto de lo que va a ser la suela. Este proceso es necesario porque si no, cuando vayamos a crear la superficie, daría un error, porque las curvas no se tocan. Seleccionamos primer punto de referencia, segundo punto de referencia y los correspondientes puntos en la línea. Una vez que hayamos creado todas las uniones, con la herramienta parche creamos la superficie. Esta será la superficie superior de la suela. Como vemos, pues no hay ningún error en su superficie. Seleccionamos la herramienta desfasar superficie, distancia 4 milímetros, sólido, le vamos a decir que no, para que no la cierre, ya que de esta manera vamos a poder diseñar nuestro propio canto de la suela. Seleccionaremos la herramienta curva de punto de control y crearemos el canto de la suela. Seleccionaremos la herramienta barrido por 2 carriles y se creará lo que es la superficie del canto. Comprobamos que está todo correcto y no da ningún error. Es importante que las curvas en ese momento se toquen. Vamos a continuar con el diseño del tacón. Para ello vamos a partir de duplicar la arista de la suela. Con la herramienta arco vamos a crear lo que será la caja del tacón. Y con una polilínea recortaremos la parte sobrante de la curva de la suela, quedándonos ya únicamente con lo que va a ser la caja del tacón. Para crear la tapa, vamos a seleccionar las curvas y utilizamos la herramienta proyectar en plano C. Después seleccionaremos desfasar curva, seleccionamos la curva de la tapa y seleccionamos pues, el desfase que consideramos. Después, con la herramienta nuevamente curva de punto de control, diseñaremos lo que va a ser el perfil del tacón. Moveremos los nodos según el diseño que más nos interese. Realizaremos el mismo proceso jugando con todas las ventanas para diseñar el resto de perfiles del tacón. Jugando tanto con la ventana izquierda como la frontal. Una vez que está ese perfil diseñado, con la herramienta reflejar, crearemos el perfil interno del tacón. Como en este caso todavía no se tocan las curvas, volveremos a utilizar la herramienta orientar objetos desde 2 puntos, seleccionando el punto de referencia 1
punto de referencia 2 con el punto de mira 1 y 2. De esta manera nos aseguramos que las curvas se tocan. Para realizar la superficie utilizaremos la herramienta Superficie desde red de curvas. Seleccionaremos todas sus curvas. Inicialmente se va a crear una superficie que necesita alguna mejora, sobre todo por alguna transversal a media altura, por lo que crearemos con una polilínea una transversal. Proyectamos sobre la superficie la polilínea, eliminamos la superficie anterior y con esta curva que hemos proyectado la reconstruiremos únicamente con 8 puntos. De esta manera nos va a ser más fácil editar su forma. Le daremos la forma que más nos interese. Y de nuevo volvemos a utilizar la herramienta Superficie desde red de curvas para seleccionar todas las curvas. Vemos ahora que es un diseño más depurado. Para crear la superficie del frente del tacón utilizaremos superficie a partir de 2, 3 o 4 aristas, seleccionando las 4 aristas del frente del tacón. Realizaremos lo mismo con la tapa del tacón. Bien, la tapa va a ser una superficie externa, por lo que el tacón lo vamos a partir con una polilínea creando dos superficies. La tapa del tacón vamos a escalarla para que sobresalga un poquito unas milésimas del tacón. Volveremos a utilizar la herramienta superficie a partir de 2, 3 o 4 aristas para tapar completamente la tapa. Vemos cómo va quedando el resultado de nuestro zapato. Vemos que la unión de la suela con el tacón es perfecta. Bien, por último nos quedaría crear la superficie de la plantilla. Utilizaremos la superficie de la planta extrayendo su superficie superior. Duplicaremos el borde creando una curva, la cual proyectaremos en su plano C. Ocultamos la superficie y utilizaremos la herramienta desfasar curva para crear nuestro propio diseño de plantilla. Indicamos 2 milímetros de desfase y la curva utilizaremos reconstruir, reduciendo su número de nodos. Movemos los nodos para crear una plantilla más estilizada. Esta curva será la que utilizaremos para recortar la superficie.
Una vez que está recortada, la seleccionaremos y con la herramienta desfasar superficie le daremos ese grosor natural de la piel. En este caso, 1 milímetro de grosor. Sólido sí y la dirección hacia arriba. Visualizamos todas las superficies creadas y podemos comprobar que nuestro diseño de zapato ya está finalizado. Bien, hemos creado, gracias a iCreatia, unas imágenes render de lo que sería nuestro zapato. La ventaja de utilizar este tipo de programas es que hay infinidad de materiales y texturas con las que podemos crear diferentes imágenes. Bueno, con esto daría por finalizada la presentación de diseño de calzado con Rhino. Y bueno, comentaros que para quien después de este webinar esté más interesado en profundizar en las técnicas de diseño de calzado, como bien ha dicho Xavi, pueden adquirir el curso online de diseño de calzado con Rhino. Un curso en el que tiene una duración aproximada de 200 horas, con la ventaja de no existir ni horarios ni fecha límite para finalizarlo, en el que se pueden contar en todo momento con la ayuda del tutor para resolver las dudas. Bueno, con esto doy finalizada mi presentación y le doy paso nuevamente a Xavi. Hola. Muy buenas. Creo que se me escucha a mí ahora. Bueno, Iván, también tienes también Sí. dispones del micrófono. Ahora tenemos este apartado que os comentaba de ruegos y preguntas, pero me gustaría antes hacer un resumen, ya que siempre me gusta el remarcar 3 puntos que hemos visto en esta presentación, ¿no? Hemos realizado un boceto digital con Wacom. Hemos visto cómo directamente ese fichero que hemos creado dibujando de una forma natural encima de la pantalla lo hemos utilizado luego en Rhino como base para poder realizar la geometría. Esa imagen se ajusta a la escala que nosotros tengamos de la horma, con lo cual lo único que hemos de guardar son las proporciones, ¿no? Pero para eso Iván había puesto un tamaño de una plantilla de base para guardar la proporción, que de hecho viene de la horma propiamente, ¿no? Entonces hemos utilizado ese diseño para crear el diseño técnico con Rhino, entrando en los diferentes detalles. Obviamente todo esto repartido en capas, etcétera, con lo cual se puede hacer el despiece de todos esos elementos. Y luego hemos visto también ya un render finalizado, con lo cual una de las cosas que se está utilizando habitualmente en otros mercados como el de joyería o el de diseño de muebles, muchas veces los catálogos que nosotros vemos ni siquiera se han fabricado, simplemente se han
se han diseñado, es decir, que es algo que no existe, por decirlo así, aún en el mundo real, sino que se han creado esos bocetos de forma virtual y se han creado los catálogos para que se pueda observar cuál es un poco la aceptación también de los clientes o los distribuidores, ¿no? Importante formarse tanto con Rhino como con el diseño de calzado. Muchas gracias. Ahora vendría el apartado de ruegos y preguntas. Lo podéis hacer a través del chat. Entonces, bueno, Carlota pregunta, gracias, una pregunta. Cualquiera de vosotros, bueno, las voy a leer. A partir, la pregunta es, ¿se puede partir de diferentes formas de horma? Por ejemplo, una zapatilla o crear, ¿se crea o viene hecho? Bueno, Iván, las hormas, algunas ya están creadas, ¿no? Sí, todos los hormeros ya tienen sus hormas digitalizadas. El problema es que el hormero te la va a enviar en formato STL, por lo que habrá que reconstruir esa horma. Yo en mi caso lo que hago es proyecto líneas, las modifico a mi antojo según el diseño que quiera y con eso pues ya puedo crear una superficie óptima para realizar el resto de operaciones con Rhino. Bueno, una de las ventajas que va a introducir Rhino y que para los usuarios de la versión 6 ya está disponible incluso en beta, es que la versión 7 dispone de una nueva geometría que son las superficies sub-D y dispone de una serie de comandos para poder trabajar con ellas. Y una de las cuestiones que ha comentado Iván es que el fichero que te viene en STL es un fichero de malla. Digamos que es un fichero que está creado en base a pequeñas superficies, pero que son superficies planas, es decir, no tienen calidad para que luego podamos utilizar esa superficie, como ha hecho Iván, para poder fabricar nuestro calzado, ¿no? Nuestro zapato o zapatilla. ¿Qué es lo que hace estos nuevos comandos? En concreto, uno de ellos que es el Quad Mesh. Lo que permite es convertir una malla que viene de un fichero STL, o hay varios formatos que utilizan mallas, en un sistema cuadrangular que luego vamos a poder convertir en una sub-D y que luego vamos a poder convertir en una superficie NURB. Con lo cual, digamos que una opción sería hacer lo que hace Iván, que es coger o generar curvas base para luego reconstruir la horma ya con superficies NURBS, o bien se puede utilizar la versión 7 para poder extraer información y de esa información convertirla directamente a una superficie NURB. ¿Más preguntas? Bueno, Olga, en referencia a si existe uno parecido, sí, te puedo decir que vamos a hacer algo parecido para joyería en el mes de noviembre. Concretamente, te avanzo la fecha porque aún no la hemos publicado, pero apúntate la fecha del 11 de noviembre, miércoles 11 de noviembre. Vamos a hacer un webinar con Rhino para el diseño de joyería. Y la filosofía es la misma, es ver cómo se puede diseñar con Wacom, si no una joya entera, que también se podría hacer, ¿no? Pero la idea es entrar o sea, realizar un detalle, ya que dentro de la joyería vamos a utilizar un plugin de Rhino que es Panther y que permite, de hecho, Panther para el diseño de adornos para calzado se podría utilizar. Pero digamos que ya tiene herramientas para partir, si quiero hacer un anillo, pues partir de una serie de formas, de una serie de tamaños, igual que de las piedras o los engarces o encastes de
de las piedras, digamos que ya vienen preprogramados, con lo cual no tendríamos el por qué diseñar, aunque ya digo que sería factible esto, digamos que las herramientas están ahí. Pero sí, lo vamos a hacer el miércoles 17 en horario de tarde, en este caso. Vamos alternando mañana-tarde, entonces el próximo será miércoles 11 a las 17 horas. Será un webinar parecido al de hoy, pero del sector de joyería, Olga. ¿Más preguntas? No sé si quieres añadir algo más, Iván. No, en principio no. Ya estaría todo comentado. Vale, pues bueno, agradeceros otra vez la atención a todos vosotros. Tengo capturado y haremos con Julieta, que es la compañera que lleva el tema de redes, organizaremos el tema del sorteo, lo haremos de forma digital con los que habéis atendido presencialmente a este webinar. Como lo estamos también grabando, lo publicaremos en redes y os haremos llegar el enlace para que lo podáis revisar o sea alguna parte que queráis verla con más detalle. En cualquier caso, os vuelvo a emplazar a visitar la página web icreatia.es y bueno, tenéis mi contacto para cualquier cosa que queráis profundizar en cualquier tema relacionado con el diseño de hardware o de software, como es el caso de Rhino. Muchas gracias a todos por vuestra atención y hasta la próxima. Un saludo. Un saludo.